Bueno, pues con la música de Spin Doctors les vamos a presentar a dos chicas, dos mujeres. Ellas son Elia Legaz y Almudena Ruiz Jiménez. Bienvenidas, buenas noches. Buenas noches. Pero en realidad vuestros nombres dicen poco porque quienes sois Design Cloud. Sí. Y ese nombre primero, ¿de dónde viene? Design con ñ, marca España. Lo entendemos como un taller de diseño. Vosotras sois arquitectas las dos, ¿no? Sí, entonces un taller de diseño, de colaboración de diseñadores, arquitectos, ingenieros, design. Y Cloud viene un poco por la parte del proyecto que venimos aquí a contar. Bueno, vosotras habéis ganado este año el premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid. Me imagino que habrá sido un empujón, estáis encantadas, porque además los proyectos finalistas eran muy potentes. Había auténticos bombazos, de verdad, ideas buenísimas, empresas con mucho componente incluso social también. Y vosotras os lo habéis llevado de calle con un proyecto que consiste ¿en qué? Pues sí, la verdad es que fue una sorpresa muy grande. Ya nos vistes que fue una sorpresa muy grande ganar con esas otros proyectos que había, esos 5 finalistas que la verdad eran proyectos increíbles. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos, yendo a tu pregunta, es creamos gemelos digitales de edificios existentes para así ayudar a sus dueños y ahorrar dinero en su mantenimiento y sobre todo ayudarles a la buena preservación de la arquitectura de Madrid y de nuestro país. Hablamos sobre todo de edificios que son patrimonio histórico, cultural, patrimonio artístico, sí. Edificios que no estamos hablando de un edificio nuevo, hablamos pues eso, de joyas arquitectónicas, ¿no? Exacto. Nuestro objetivo es, como arquitectos somos unas aficionadas del patrimonio y de la arquitectura existente y la verdad es que lo que queremos es ayudar a preservar bien la arquitectura. Nos da mucha rabia cuando se hacen cosas que se pierden, detalles de hace siglos, de hace muchísimos años, entonces lo que queremos es crear esas copias digitales para ayudar a la buena preservación de nuestros edificios de patrimonio cultural. Elia, Almudena, Design Cloud, claro, esto en principio uno parece que no lo piensa, pero yo me estoy poniendo en la tesitura de un edificio muy antiguo que haya sufrido sucesivas reformas, rehabilitaciones, son edificios grandes y no siempre existen, supongo, unos planos fiables. Esto ahora parece una obviedad una vez que lo exponéis, pero me imagino que se habrán dado muchos casos de tener que rehabilitar un edificio o querer plantear una reforma en un edificio de estas características y que no haya unos planos fiables. Efectivamente. No hubiera, ahora ya sí, con Design Cloud. Sí. A eso queremos llegar, a ese nuevo archivo de edificios actualizado, un histórico real, porque es verdad que tenemos todos estos planos de hace 100, 200 años, incluso de algunos edificios, lógicamente no se corresponden con la realidad. Entonces, sobre todo la persona, el técnico, en este caso los arquitectos, que tenemos que partir de una base de datos que es un plano a 2D dibujado a mano de esa época, pues no se corresponde con lo que existe. Entonces, ahí llegamos nosotros y un poco también yendo a lo que decías de estas joyas históricas tan importantes, antiguamente lo hacían de una manera, pero a día de hoy ha ido pasando el tiempo y nos podemos encontrar incluso con vicios ocultos en estas grandes joyas, es decir, cosas que no vemos, pero a lo mejor la estructura se está resintiendo, el edificio ya no es lo que era y a ojos del usuario no se ve, pero el edificio a lo mejor está empezando a ser antiguo y hay que empezar a cuidarle y darle un poquito de mantenimiento y preservarlo. Porque antes obviamente se hacían planos, muchas veces serían, vamos, ahí a mano alzada. Entiendo que de un edificio antiguo puede haber diferentes planos que habrá que cruzar esa información para sacar, llamémosle, un plano maestro, pero lo que vosotros proponéis va más allá, porque habéis dicho hacer un clon del edificio digitalizándolo. Esto ya supera al tema plano, me da a mí, ¿no? Es un poco Blade Runner. Pues sí, un poco. Como ha dicho Elia, antiguamente cuando un arquitecto hacía un plano y luego se construía. Pero luego no, un arquitecto volvía, una vez se había construido un edificio, y volvía a hacer el plano de cómo se había construido exactamente real el edificio. Entonces, o si se hacía una reforma ya no había plano. Exacto, o lo tenía un propietario y se lo quedaba. Lo quedaba. No había ninguna base de datos oficial en el que se vaya recogiendo todo esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esos gemelos digitales? Lo que hacemos es
Primero vamos al edificio con un escáner láser, escaneamos el edificio. Pero con un escáner, que lo dices, no es como el Parece- que tenemos aquí para pasar A mí me las suenan hojas. los cazafantasmas. Suena Parecido, un poco parecido. surrealista, pero para que la gente lo entienda, como todos tenemos la imagen de un topógrafo con una estación... Sé que te pone un trípode, Te una no pone sé un qué, y le ves en la trípode. carretera y dices, este se lo lleva un coche por delante. Pues a nosotros algún día nos va a llevar algún coche por delante porque hacemos prácticamente la misma labor. Ponemos Sí. nuestra estación y empezamos a hacer distintas tomas. Entonces esto va recogiendo absolutamente todos los detalles, le podemos ir dando todo el detalle que queramos a este escaneo. Entonces, ¿qué obtenemos con este escaneo? Una nube. Una nube de puntos que es la representación exacta del edificio, pero en ese momento. O sea, nada interfiere, porque estamos viendo realmente lo que hay ahí. Y luego a ver, estarán escuchando las personas y dirán, bueno, pues está bien, pero ¿para qué? Bueno, pues ¿para qué? Fundamentalmente al final todo se traduce en dinero. Exacto. Y las empresas que tienen o que son propietarias de estos edificios históricos, pues, que muchas veces son empresas privadas o empresas públicas, es para que les cueste menos mantenerlos y que además estén mejor mantenidos, ¿no? Claro, claro. O sea, nosotros lo que queremos hacer el objetivo es crear esa base de datos, que tengas una base de datos totalmente actualizada del estado real de tu edificio y que vayan pasando los años y tú vayas teniendo documentado todos esos cambios que hemos estado hablando. Si hay una reforma en este edificio, oye, pues lo documento bien en el gemelo digital y queda documentado. Y el objetivo es que dentro de 100 años, si alguien va a información de un edificio, pues tenga todo recogido y no se haya perdido toda la información. Porque así ayudamos a los dueños a que sepan cómo se está comportando el edificio de verdad y que puedan ahorrar en su gestión y mantenimiento. Pero incluso, por ejemplo, si ese propietario de repente decide hacer una reforma o vosotros incluso con ese programa, con ese resultado, le podéis decir, no, es que aquí tienes una cantidad de metros que estás perdiendo y puedes ampliar y hacer a lo mejor otra oficina o hacer un despacho más o hacer algo así. Eso es, porque no nos quedamos solo con la nube de puntos, que al hilo de lo que veníamos diciendo al principio, las nubes de puntos en inglés son point cloud, y de aquí viene un poquito nuestro lo de nombre, design, la sí. cloud. Le metemos la ñ para el toque patrio. Claro, pero no nos quedamos con esta nube de puntos, sino que para meter toda esa información que estaba diciendo mi compañera Almudena, lo modelamos a través de una metodología de modelado de edificios y le vamos introduciendo esta información no solo constructiva, no solo estructural, de ciclo de vida del edificio, costes, le podemos meter incluso documentación legal, es decir, el histórico de verdad, el histórico. Entonces, todo esto sí que al estar centralizado en una misma base de datos ya empieza a ahorrar costes a estos dueños de edificios, porque tenemos toda la información en un mismo edificio, que es una maqueta con todo esto. Claro, como una maqueta digital, lo solemos decir. Estamos hablando de dueños, lo que parece orientarnos a edificios de titularidad privada, pero ya hemos dicho que vosotras habéis obtenido el premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid de este año y yo pregunto, a mí se me ocurre que debe haber muchísimos edificios públicos que posiblemente sean los que reúnan estas características en cuanto a antigüedad, metros, etcétera. ¿Se ha puesto ya en contacto con vosotros alguien de la administración pública porque haya un deseo pues eso, por parte de la administración pública de incorporaros o utilizar vuestro trabajo de alguna manera? Sí, la verdad es que sí, y casos como haber ganado el premio de Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid lo que nos has hecho es darnos visibilidad con el propio Ayuntamiento. O sea, estos premios lo que hacen tanto con la Politécnica, que también hemos ganado uno, es... Vaya noche que llevamos, estas son como los Kitai, donde se presentan arrasan. Ganaron otro también convocado por correo. Sí, también. Son como máquinas. Llevamos una noche de jóvenes Vamos a hacernos triunfadores. amigas de Quita y de ellas ya para que nos mantengan, porque van a ser millonarios todos. Tenemos que apostar por gente joven y con ideas. Claro, pero gracias a este tipo de iniciativas podemos acercarnos al ente público, que es realmente lo más complicado, porque hablábamos de dueños, también vemos llamamos dueños a los ayuntamientos también, o sea, es decir, Claro. gente que tenga a su cargo edificios en este caso de carácter Claro, pero que histórico, puede interesar evidentemente- mucho, pienso yo, Claro. Sí, a sí. nivel de administración pública. La administración pública en España tiene muchísimo patrimonio, pero muchísimo, y en las grandes ciudades tiene edificios en el centro que son maravillas. Y al final
cuando tienes tanto en general, o sea, hay mucho que, como tú dices, que se puede reutilizar. Entonces, nuestro objetivo es crear esas bases de datos y también impulsar a que, oye, podemos hacer otras iniciativas en otros edificios. O sea, que sí, la administración pública es nuestro gran objetivo. El sector privado lo es, pero también el público es un objetivo enorme para nosotros. Y además hay una cosa que lo he comentado así un poquito de pasada también, Elia, que cuando tú haces una obra quieres saber un poco lo que te va a costar, evidentemente. Tú pides un presupuesto, pero si tú tienes ya ese doble, ese gemelo virtual, ese programa que vosotras tenéis, ya hasta te puede calcular el precio o el coste de lo que te va a suponer hacer cierta sorpresas, obra, ¿no? Claro. Eso que tú decías de vicios todo, ocultos. Efectivamente, te evita vicios ocultos. Le estás vendiendo todo esto a un cliente y le estás dando la verdad, sabe lo que se va a encontrar, no va a tener problemas. Te tiras un tabique y te encuentras una humedad ahí o sí, claro, pues en esos podríamos verlo, podríamos estar viendo cómo está la estructura o de cara. Pues nos lo han preguntado mucho últimamente. Oye, ¿y con vuestro servicio podrían haber evitado catástrofes como las que estamos viendo últimamente en algunos edificios de Madrid que se han derrumbado? Hombre, hace un par de cuando años, hacían las o obras. hace un año y pico, Sí. estaba el de General Martínez Campos, Por ejemplo. quiero decir, que hay una serie de edificios Claro. y dices, ¿cómo esto? Tú pasas por ahí todos los días y dices, ¿cómo esto? No lo ha visto alguien, ¿no? No se ha dado Exacto. cuenta. Porque no se ha realizado este estudio previo que podríamos haber realizado, por ejemplo, en Design Cloud y haber dicho, oye, es tan fácil como no cargues tanto ese forjado porque estoy viendo que está debilitada la estructura con el paso de los años, porque es lógico. Entonces podemos acercarnos a estos vicios ocultos que tienen los edificios y antecedernos a incluso posibles catástrofes. Y es muy caro, pregunto, porque a lo mejor comunidades de propietarios, no te hablo ya de ayuntamientos que manejan unos presupuestos ya como más importantes, pero yo me acuerdo la primera casa que yo me compré en Madrid, en la zona de Malasaña, era una casa de 1800 y pico. O sea que cuando hice la reforma había maderas así cruzadas, cuajadas de piedra, o sea, una cosa que decías, Dios de mi vida, ¿qué he comprado yo aquí? Si me van a salir aquí una momia de algún Tutankamón romano, en la pared. digo, de algún egipcio. Y por eso pregunto, ¿es muy caro o también se puede? Porque estabais vosotras comentando ese colapso del edificio que había en General Martínez Campos hace también muy poquito, un año y algo, una cosa así, el de al lado del Geográfico, en la calle Alcalá, o sea, que es que son cosas que dicen, no, nadie quiere pensar que le va a pasar, pero que cuando los edificios tienen X años, pues ya hay que revisarlos. ¿Es caro? Vuelvo a la pregunta porque como me enrollo... No. La verdad, a ver, ¿Cuánto le va a costar? ¿cuánto te...? No. No, yo la vendí ya en la casa esa. Pues te la iba a pedir, porque un piso en Malasaña, la verdad. A ver, nosotros siendo realistas, para un apartamento no merece la pena hacer el gemelo digital. No, te hablo para una un comunidad de edificio propietarios. entero. Para un edificio entero sí que merece la pena y no es caro. Acorde a las tecnologías, o sea, a los métodos tradicionales, como se hacía antes, que era ir con el metro y medir y levantarte el plano, pues no es caro, es más o menos está acorde, está paralelo al precio. Lo que pasa es que a lo mejor es una inversión sí que es mayor para ahorrar en un futuro, o sea, porque crear todo, mucha gente dice, ¿para qué voy a crear una comunidad de propietarios ya? ¿Para qué voy a crear el gemelo digital de mi edificio? Pues ahí es cuando entra Design Cloud y le explica, oye, si lo creamos el gemelo digital te vas a ahorrar esto en 5 años y además vas a tener toda la información de tu edificio centralizada, podríamos incluso meter las deudas que tenga la comunidad porque van a hacer una reforma, entonces se va todo actualizando, el espacio, el consumo energético de cada uno de los apartamentos, o sea, se podría meter mucha información que es muy útil para la comunidad de propietarios y que a día de hoy con los sistemas gráficos tradicionales no se puede recoger toda esa información. Entonces, caro no es, para nada. O sea, es igual al método tradicional, lo que pasa es que incluye muchas más cosas. Claro. Tiene más ventajas. Muchas más Un ventajas. poco al hilo de lo que dices y acorde al precio, ¿cuáles son nuestras tarifas? Pues siempre vamos por metro cuadrado, evidentemente, porque si hay más espacio que escanear, hay más espacio que modelar y más información que introducir a este gemelo. Y también por nivel de detalle, es decir, a lo mejor no me estás pidiendo que te modele y que introduzca absolutamente todas las instalaciones, estructura del edificio, pero sí me estás pidiendo documentación de tipo legal, energético. Entonces, depende un poquito de la información que quiera el cliente.
Claro que no solamente es el tema arquitectónico, también es el suministro de todo, porque son a lo mejor casas que tienen, pues que a lo mejor no tienen que cambiar o no tienen que hacer una reforma arquitectónica, no tienen, pero sí que tienen que actualizarse, pues por ejemplo, con el tema de la luz o con las tuberías, o tienen que meter acometidas de gas, también para eso, ¿no? Serviría. Sí. O sea, y para una gran empresa, que es el cliente objetivo que tenemos, por ejemplo, te hago una idea, una gran empresa. Tenemos una base de datos que es el edificio, la sede central de una de las grandes empresas, y pueden estar ahí conectados departamento de comunicación que quiere hacer un evento en este edificio y va a ver todo, el departamento de inmuebles que va a hacer alguna reforma en el edificio. Es una base de datos a la que se puede acceder desde cualquier departamento. Exacto, ¿sí? Entonces el departamento de economía porque están viendo cuánto está gastando, finanzas que está viendo cuánto está gastando el edificio. También es mucho más rápido que tener que hacer a lo mejor esa consulta a nivel interno. Exacto, ya no es, oye, va a ir el presidente, pídenos los planos porque van a hacer el plan de seguridad, el de comunicación tiene que hacer no sé qué, sino que toda la información, el origen es el mismo. Claro, toda la información está centralizada y queremos dar que la tengas, como decimos, a un clic. Es decir, que el usuario, o incluso la empresa mantenedora, porque se podría acceder a través de un portal de internet, por ejemplo. Eso es, le crearíamos una plataforma para esa empresa. Y eso también corre de vuestra cuenta, de Design Cloud, sí, al portal ahí y todo. Estamos, sí. ¿Todo esto cómo se os ocurre, hijas mías? Pues tiene un porqué. A ver, la verdad es que todo es gracioso, pero junto con nuestro otro socio que se llama Jorge, los tres al acabar la carrera, hace 2 años, ¿no? 2 años nos juntamos en Nueva York haciendo un viaje de turismo, estuvimos allí y siempre decimos que todo empezó en un pequeño piso de Brooklyn porque estábamos ahí de turismo. Oye, y viste mucho, ¿eh? Eso claro, sí, está bien. Pero no, fue muy divertido porque la verdad es que estábamos ahí y empezamos con la idea y al principio nos empezamos llamando Desvan, que fue el inicio de nos llamamos Desvan, venga, luego ya fuimos pasando y dijimos, oye, pues vamos a empezar a hacer un taller de arquitectura, pero queríamos hacer un taller de arquitectura en el que combinásemos las nuevas tecnologías. Entonces siempre era cómo beneficiarnos de las nuevas tecnologías. Y el inicio de Design Cloud empezamos con nuestro estudio de arquitectura tradicional y en el primer proyecto de todos, que era la reforma de la fachada de un edificio protegido en el centro de Madrid, pues fue el problema que no había ningún tipo de plano. No había ningún plano, ningún tipo de información del edificio y vimos la de tiempo que perdíamos y la de imprecisos que estábamos siendo. Qué cierto es aquello de no hay mal que por bien no venga, no. ¿eh? Sí. Y eso os abrió los ojos y dijisteis lo que nosotros necesitamos ahora, ¿qué tal si se lo servimos a los demás? Empezamos a investigar sobre todo este cliente tipo que llamamos que es el dueño de patrimonio y dijimos, a ver si esto le va a ser útil. Empezamos a hablar. Tuvimos acceso, gracias a todas estas iniciativas que os contábamos, con los concursos que hemos ido ganando, tuvimos acceso a gente ya más importante, gente que nos iba contando las necesidades reales que tenían y vimos que encajaba, nos animaban, pues no sé, hemos ido sacándola adelante gracias un poco a eso. Y estos premios que habéis recibido, aparte de pues de daros confianza en vosotras mismas, porque veis que la idea no es una locura, que es una cosa que es práctica. Y ¿qué le vas a preguntar? ¿Si les han dado dinero? Claro, no, voy a preguntaros, porque este último, por ejemplo, del premio Emprendedoras, también tenía un apoyo real, porque lo de emprender en España está complicado, ¿no? Sí, es verdad que te van dando pequeñas cantidades, digamos, en el de Madrid nos daban financiación de 10.000 euros. Entonces, 10.000 euros siempre que vaya todo a tu proyecto. Y todos estos concursos que hemos hecho hasta el momento, igual te subvencionan parte del proyecto para que sigas adelante. Claro, o sea, al final es lo que estáis haciendo vosotros. Me imagino meter el dinero vuestro, el de vuestra familia. Sobre todo el nuestro trabajo, volcamos es financiación propia, todo lo que le dedicamos. Entonces, son pequeñas dosis que nos van dando, que como no es inyeccioncita, claro, ¿no? Pequeñas inyecciones con lo que vamos desarrollando producto, y todas ellas nos vienen muy bien porque para 2019 tenemos una idea grande de expandir todo esto que estamos contando, abrir nuevos servicios y todas estas ayudas son muy bien recibidas. Bueno, Isabel, cuando te compres el edificio histórico que te quieres comprar, sí, ya las llamo, ya por favor. No, pero también lo que hablamos, darle visibilidad a vuestro proyecto, ¿no? Comercializarlo. Lo que comentabais antes, que el hecho de haber ganado un premio del Ayuntamiento de Madrid también un poco, bueno, no deja de ser una puerta abierta hacia la administración pública que podría ser. Porque quiero preguntar, ¿cómo anda Madrid en concreto de patrimonio, de edificios protegidos? ¿Qué tenemos? Pues todo una maravilla. El casco
casco histórico de Madrid es protegido. Todo lo que está en el centro de Madrid se denomina casco histórico y tienes que actuar, como contaba Almudena, en este primer bar que nos encontramos, que tenía fachada protegida, tienes que y era un bar, actuar. O sea, era un bar. ¿Cuántos edificios estamos pasando por delante de ellos y no sabemos siquiera que tienen este carácter de edificios protegidos? Sí, pues en Madrid yo te diría que todo el centro, Todo el centro. Y cuando digo todo el centro es Barrio Salamanca, toda esta zona, porque los edificios que ya son de 1960, 1970 ya empiezan a ser protegidos. Y cuando un edificio protegido, el procedimiento hace una reforma. El proceso es larguísimo porque no puedes tocar la fachada, no puedes, es lógico porque hay que preservarlos, pero tienes que ir al archivo de la villa, que era lo que contábamos en el premio, que el archivo de la villa es la Biblioteca Municipal de Planos Oficiales de Dibujos de Madrid. Entonces son planos, creo que son 6.000 kilómetros de planos en papel de edificios. Sábanas. Como para con hacerte el dibujos muerto. a O sea, mano. entras ahí y dices, me hago el muerto y que me lleven y me eso ingresen. es el Ayuntamiento de Madrid, era lo que hablábamos con ellos. Oye, vamos a intentar colaborar con vosotros para que sea mucho más rápido los procesos y sea mucho más Una eficaz. primera fase de digitalización, Sí. de tenerlo al alcance del ciudadano, porque encima acceder a este tipo de planos, al archivo de la villa, a no ser que vaya un técnico, un arquitecto que lo pida. Un usuario normal, a pie de calle, no puede llegar y decir, hola, quiero este plano. No está al alcance tan fácilmente del ciudadano. Y no están actualizados. Oye, una curiosidad, porque yo estuve allí también en ese premio y lo que estábamos hablando es que de verdad que había un nivelazo de proyectos impresionante. ¿Vosotras conocíais antes a los proyectos finalistas? Conocíamos a unos que se llamaban Hub, de idea, idea. Que estaban también en la competición de Bueno, la porque hay Politécnica. dos categorías, no Sí, lo hemos contado. sí, Está la perdón. categoría idea y luego está la categoría empresa. Vosotras ya competíais con el proyecto ya hecho, o sea, estabais en empresa, con lo que Hub a vosotras no era, digamos, rival, porque ellos... Y nos hizo ilusión verle. Exacto, y estaban en otra categoría, pero me refiero, cuando visteis la exposición de los finalistas que iban también a competir por ese premio con vosotros, con vosotras bueno, vosotros, porque falta un socio, Sí. ¿qué pensasteis? ¿Quién pensasteis que os podía hacer sombra? Eso, que estás pensando, eso, ay eso. madre, que estos nos ganan. Pues Todas. O es sea, que eran miré a él y buenísimos. dije, miré a él y dije, uff, está muy complicado porque sabíamos sí que vas investigando cuando vas pasando las fases, porque esto de este premio ha sido largo, han sido varios meses. Y vamos pasando las fases y te vas investigando ya quiénes son tus contrincantes, sí. etcétera, etcétera. Entonces ya te haces una idea y cuando llegamos ahí les vimos presentar y cómo lo hacían de bien, porque ya son empresas, entonces es gente que sabe comunicar muy bien, pues ahí ya Pero si nos hicimos un poco más chiquititas. Si quieres que te pongamos, a mí la verdad es que me gustó mucho la de la India y los niños, el reconocimiento. Esa empresa me pareció Reconocimiento por las venas de la por mano. las venas de la mano. Impresionante. Sí, para biométrico. Y le deseo toda la suerte de verdad del mundo porque me Bueno, parece- tenía un partner potente, Sí, porque sí, estaba sí. por detrás una ¿Y gran qué marca. permitía ese reconocimiento? Pues para los niños de la India, que por ejemplo pues no hay archivos o Los o niños de de la repente calle que no tenían DNI. les meten en un tren y van a otro lado, entonces no hay manera de hacer un archivo conjunto y les reconoce por el patrón de las venas de la mano, no solamente por el patrón biométrico de la cara, de las orejas y tal, que eso es pues más fácil que cambie con los años, aunque haya una serie de parámetros que no cambien, y otro es las venas de la mano, que yo no lo he visto nunca, y es impresionante. O Sí. sea que... Sí, había proyectos muy, muy, Muy potentes. buenos. Bueno, pues muy potentes, pero el que ganó fue Design Cloud, que es el vuestro. Así que Elia Legaz, Almudena, Ruiz Jiménez, os deseamos todo lo mejor del mundo. Y Que muchas gracias Que por hagáis venir venga de a gemelos, vosotras. venga de gemelos digitales por todo Madrid y Muchas que gracias. sigáis ahorrando pasta a los propietarios, que eso querrá decir que habrá más trabajo para vosotras. Y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo.